Hola, ¿qué tal cinéfilos? El día de hoy quiero compartir con todos ustedes el listado de las películas que para mí fueron las mejores o las más destacadas y también las peores tirando a fiascos del 2023. A propósito, estaré atento en los comentarios de cuáles fueron sus favoritas y cuáles no. Así que sin más, comencemos. En el puesto 25 se encuentra Thanksgiving, película de terror y género slasher del director Eli Roth, la cual en su momento partió de la idea de un falso tráiler para la película Greenhouse, y tal y como su nombre lo indica, Thanksgiving se desarrolla durante la festividad más representativa de los Estados Unidos, donde luego de una tragedia en pleno Viernes Negro, un personaje misterioso llevará a cabo su venganza desencadenando el terror. En el puesto 24 tenemos la película Home for Rent o La secta del Himalaya, dirigida por Sopon Sudapisi. Esta película maneja un buen equilibrio entre el suspenso, el misterio y la tensión. La historia nos narra cómo una familia debe alquilar su casa, sin embargo, sus nuevas inquilinas tienen oscuras intenciones, además de que esta cinta concluye con un final sorprendente e inesperado. En el puesto 23 se encuentra la película Dark Harvest, dirigida por David Slade. La historia nos narra cómo cada año la criatura Jack Dientes de Sierra aparece para retar a todos los jóvenes del pueblo en una lucha a muerte. En lo personal, te puedo decir que la película en sí es sencilla, sin embargo, a su vez resulta cautivante e interesante. En el puesto 22 tenemos la película de terror sobrenatural Cuando acecha la maldad, del director Demian Rudna. En esta oportunidad, su director construye escenas bastante crudas y viscerales, acompañado de una historia sencilla sobre posesiones, infectados y misticismo. Ahora, alejándonos del terror, en el puesto 21 tenemos la película Creed 3, dirigida por Michael B. Jordan. Y si les soy sincero, en un principio tenía dudas al respecto de esta película. No esperaba nada de ella, sin embargo, la verdad es que me sorprendió. Y es que tanto la historia, las actuaciones, escenas y dirección fueron de mi total agrado. En el puesto número 20 se encuentra la película de terror y ciencia ficción Megan, del director Gerard Johnston, en la cual juega con el terror del desarrollo de una inteligencia artificial, donde a su vez explora temas como la maternidad, la muerte, el duelo, la pérdida y la dependencia tecnológica. Y aunque en sí su concepto no es original, esta es una película que resulta bastante interesante y entretenida. En el puesto 19 tenemos la película de suspenso y terror Codewed, o No tengas miedo, dirigida por Samuel Bodin. La película se percibe como un cuento infantil de terror, con una historia que posee la intriga y la atención necesaria para mantenerte enganchado. En el puesto número 18 tenemos la película de aventura, acción y fantasía, Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daly. Les comento que esta fue una de las películas que más me sorprendió de este año. Para mí es una película que tiene un excelente equilibrio a nivel narrativo, como técnico, con personajes carismáticos bien desarrollados y con unos muy buenos efectos visuales. En definitiva, una de las películas más completas del año. En el puesto 17 se encuentra la película de terror psicológico Pearl, dirigida por Ty West. Esta película es para mí una locura total. Me encanta la interpretación de Mia Goth, su actuación es tan profunda, desgarradora e inquietante que resulta hipnotizante, con un excelente desarrollo narrativo y con escenas bien construidas. Sin duda, una gran propuesta cinematográfica. En el puesto número 16 tenemos la película de terror psicológico apocalíptico Llaman a la puerta, del director M. Night Shyamalan. La premisa resulta ser interesante, el hecho que lleguen, toquen a tu puerta y te digan que en tus manos y la decisión que tomes dependerá la salvación de la humanidad, pero que para esto debes sacrificar a uno de los miembros de tu familia. Sin duda alguna consigue llamar tu atención y engancharte para saber en qué terminará todo. En el puesto 15, por supuesto, no podía faltar la película biográfica Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan. En esta oportunidad, la historia nos narra la compleja vida del científico a cargo del desarrollo de la bomba atómica dentro del proyecto Manhattan, y cómo los conflictos internos, la moral y la conciencia respecto a las consecuencias de su obra y trabajo surgen provocando una gran reflexión. En el puesto 14 tenemos la película de animación Spider-Man a través del Spider-Verse, dirigida por Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin Thompson. Lo que más me gustó de esta cinta
fue su arco final. Cuenta con una aventura trepidante, además que visualmente es cautivante y con una historia muy bien desarrollada. En el puesto 13 encontramos otra película de animación. Les hablo de Super Mario Bros. Película que en lo personal me pareció muy entretenida y divertida. Visualmente es bastante llamativa. Y aunque la historia sea muy simple, igualmente termina por ser disfrutable. En el puesto número 12 tenemos la película de acción y aventuras, Indiana Jones y el Dial del Destino, dirigida por James Mangold. Y puede que muchos no estén de acuerdo, y es válido. Sin embargo, en su momento, me vi esta película por darle el beneficio de la duda, y la verdad es que me sorprendió. En mi opinión, siento que fue un buen cierre. La historia me gustó mucho y las actuaciones destacan bastante, y el final es lo mejor que tiene esta cinta, que resultó ser memorable e impactante. En el puesto número 11 encontramos la película de superhéroes Guardianes de la Galaxia 3, dirigida por James Gunn. Definitivamente un gran acierto y cierre con una historia conmovedora, divertida y reflexiva. Y sí, aunque tiene un par de desaciertos con respecto al tratamiento que le dieron a los villanos, en general resulta ser una película muy entretenida con unas actuaciones más que destacables por parte de los héroes que hace que resulte verdaderamente cautivante. En el puesto 10 tenemos la película de ciencia ficción y desastres Mira o 12 horas para el fin del mundo, dirigida por Dmitry Kiselev. Gran película, el nivel técnico y efectos visuales son verdaderamente sorprendentes. Tanto las actuaciones como la historia están bien desarrollados. Definitivamente te hacen creer lo que está sucediendo en pantalla. En general, una producción de gran calidad. En el puesto 9 tenemos la película El Pacto o The Covenant, película dirigida por Guy Ritchie. A nivel personal, creo que es una excelente película con grandes interpretaciones por parte de Jake Gyllenhaal y Dar Salim, con unas escenas de acción muy bien rodadas, con un buen desarrollo de la historia y con un buen ritmo. Sin duda alguna, una muy buena película del género bélico. En el puesto número 8 tenemos la película de acción El Justiciero capítulo final, dirigida por Anthony Fuqua. Y sin duda alguna, esta película debía estar en mi conteo, y es que, como he podido mencionar antes, Denzel Washington es uno de mis actores favoritos. Por lo tanto, me pareció un final y cierre correcto para el personaje de Robert McCall. Y aunque en esta película se percibe una carga más dramática que en las anteriores entregas, la verdad es que yo la he podido disfrutar bastante. En el puesto 7 encontramos la película de terror y suspenso El último viaje del Demeter, dirigida por Andrei Obredal. Y puede que tal vez muchos no estén de acuerdo o que no les haya gustado. Sin embargo, a mí me pareció una muy buena producción con actuaciones muy destacables. Además, creo que resultó ser una muy buena adaptación y con un diseño de Drácula interesante. En definitiva, una película muy gratificante. En el puesto 6 tenemos la película de acción Misión de Rescate 2, dirigida por Sam Hargrave. Definitivamente, esta película te ofrece todo lo que buscas, secuencias de acción bien ejecutadas, actuaciones convincentes, historia interesante, buen ritmo y desarrollo de guión. En el puesto 5 tenemos la película de terror y ciencia ficción Nadie podrá salvarte, dirigida por Brian Busfield. Y una vez más, puede que no estén de acuerdo, pero es que para mí esta producción resultó ser una de las grandes sorpresas del año. Me encanta cuando los directores realizan propuestas interesantes que logran transmitir al espectador desde una narrativa visual y sonora un sinfín de sensaciones. Y es que esta película cuenta con una excelente actuación por parte de su protagonista. La fotografía, la edición de sonido y los efectos visuales son sin duda alguna de gran calidad. En el puesto 4 encontramos la película de terror paranormal Posesión Infernal El Despertar, dirigida por Lee Cronin. Definitivamente para mí la mejor película de terror de este año con destacables interpretaciones, con unas muy buenas escenas sangrientas y terroríficas, además de contar con una historia tensionante y perturbadora, la cual no se guarda nada. En el puesto 3 tenemos la película de acción Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1, dirigida por Christopher McQuarrie. Les digo que esta película tiene todo lo que uno busca en el género de espías. Su argumento, como toda la parte técnica, las actuaciones, las secuencias de acción y las coreografías,
hacen que se mezcle perfectamente los elementos propios del cine clásico de espías con temas modernos, como los ofrecidos por la era digital y tecnológica, que proponen esta nueva entrega. En el puesto 2 encontramos la película de acción Sisu, dirigida por Jalmari Helander. Originalmente esta película es del año 2022, sin embargo solo tuve la oportunidad de verla hasta este 2023. Así que sí o sí debía estar en mi conteo, porque esta es de esas producciones que cuenta con una historia básica y sencilla. Sin embargo, logran cautivarte por el estilo que tiene, y es que resulta ser toda una experiencia disparatada y exagerada, con una excelente fotografía, secuencias, ambientación, estética y con un desarrollo de escenas explosivas, sangrientas y violentas, que te mantienen enganchado de principio a fin. Y finalmente, cinéfilos, llegamos al puesto número 1 y sin duda alguna para mí es la mejor película de acción de este año. Y les hablo de John Wick 4, dirigida por Chuck Stahelski, y es que es todo un peliculón, una gran experiencia y composición cinematográfica, que cuenta con las grandes y excelentes actuaciones de Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada y Scott Adkins, además de contar con unas muy buenas coreografías y secuencias de acción, sumado a la ambientación y a la fotografía, permiten que la construcción de cada una de las escenas esté pensada como un todo, lo cual resulta ser un deleite visual, y sí, puede que haya un par de cosas que desentonen. Sin embargo, para mí esta es definitivamente una producción brutal y espectacular. Bueno, cinéfilos, y ahora les traigo mi lista de las 5 peores películas del 2023. Obviamente la lista es mucho más larga, pero pues para no hacer este video más largo de lo necesario, escogí mis 5 peores películas de este año. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, en el puesto número 5 se encuentra Megalodon 2, película que debió quedarse en el gran abismo y que para mí resultó bastante sosa e insoportable, con unas interpretaciones planas, un ritmo lento, con una historia que está más enfocada en Jason Statham que en lo que verdaderamente uno quiere ver, que es el gran Megalodon. En el puesto 4 tenemos la película de superhéroes The Flash. Esta cinta resultó para mí ser una gran decepción, por lo que es una pena que lo mejor que tiene la cinta, que es Keaton, haya salido en esta entrega, porque es como si le quedaran debiendo al personaje de Batman un mejor cierre. Y lo que me resulta aún más absurdo son los pésimos efectos visuales para lo que se supone que es una superproducción. En el puesto 3 se encuentra otra película de superhéroes, en este caso de The Marvels. Definitivamente, por donde se mire, esta es una producción mala. Difícilmente se le puede rescatar nada, porque en general es una película hecha desde la mediocridad, con una historia sosa e insignificante. Incluso tiene la peor interpretación de una villana, dando es pena ajena. En el puesto número 2 tenemos una vez más otra producción de superhéroes, lo que claramente demuestra que este no fue un buen año para este género, y les hablo de Ant-Man Quantumania. Qué película más insoportable, de nuevo no hay por dónde agarrarla. Se hace tediosa, mediocre y ridícula, en definitiva un completo desastre. Y por último, en el puesto número 1 acabamos este listado con la que para mí es la peor película del 2023, y es Los Mercenarios 4. Y aunque duela, hay que admitir que esta cinta perdió toda esencia de lo que alguna vez fue esta franquicia, con actuaciones desaprovechadas, ridículas e inútiles, efectos cutres, historia mediocre, guión desastroso, por lo que esta producción, más que decepcionante, lo que resultó ser fue un fiasco total. Bueno, cinéfilos, y antes de despedirme, agradezco que hayan llegado hasta el final del video. Te recuerdo que si te gustó este video y aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, además de activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. También no olvides compartir y darle me gusta. Ahora sí, sin más, les deseo a todos un feliz año nuevo y próspero 2024. Así que nos vemos y hasta la próxima. Chao.